Bien, decíamos que la aerobilia es un signo radiológico que puede observarse en uno de los siguientes procesos patológicos que se mencionan debajo, ¿no? Pero en general, ¿qué significa aerobilia? ¿Aire dónde? En la vía biliar, ¿no? Cualquier nivel de la vía biliar, vesícula, vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas, si ven aire a ese nivel, entonces estamos hablando de aerobilia. ¿Y qué significa eso? Que hay una fuga, ¿no es cierto? O hay una comunicación entre la vía biliar y una víscera hueca, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier segmento del intestino delgado, incluido el estómago, ¿ya? Entonces, si encontramos aerobilia, lo más común es de que haya una comunicación entre la vía biliar y el tracto digestivo, ¿ya? Pero dentro de las alternativas acá no me han puesto ninguna de esas posibilidades, y más bien me ha puesto un cuadro que, si bien no es común, también puede producir un cuadro de aerobilia, que es la colecistitis aguda enfisematosa, ¿no? Es una patología especial de la vesícula, ¿no? Producida generalmente por anaerobios, ¿no? La colonización de anaerobios a nivel de la vesícula, producto de una colecistitis aguda, ¿ya? No es lo más frecuente, ¿no? Por lo común esto se observa más en pacientes diabéticos, pero no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente cuando encontramos aerobilia es justamente la presencia de una comunicación, o sea, una fístula bilio-digestiva, ¿no? Que puede tener varias causas, ¿ya? Entonces, de lejos, dentro de las alternativas, peritonitis biliar no traumática no es causa de aerobilia. Paciente colecistectomizado hace 2 meses tampoco es causa de aerobilia, a no ser de que durante la colecistectomía hayamos hecho un cateterismo y hayamos introducido aire a través de un catéter a la vía biliar, ¿no? Pero eso no es lo usual. Colecistitis crónica calculosa no complicada no tiene nada que ver con aerobilia, y paciente con cáncer vesicular no invasivo, mientras no haya fístula hacia la vía digestiva, no tiene por qué producir aerobilia. Entonces, la única alternativa que nos queda dentro de las que nos dan ahí es colecistitis aguda enfisematosa, ¿no? Entonces, aerobilia, que es aire en la vía biliar, es causada por el paso del aire del tubo digestivo a la vía biliar, ¿no? Las causas, la más frecuente, si es un paciente con antecedente quirúrgico, es la anastomosis bilioentérica, ¿no? En algunas circunstancias, cuando tenemos un cuadro obstructivo del colédoco distal que impide el pasaje de la bilis hacia el duodeno, tenemos que hacer una derivación, como una especie de bypass. Llevamos un asa de intestino delgado, lo llevamos hacia arriba, debajo del hígado, y hacemos una anastomosis directa entre el hepático y el yeyuno, ¿no? O sea, esa es una derivación biliodigestiva o bilioentérica, como quieran llamarlo. Pero eso es producto de un procedimiento quirúrgico. Hay también fístulas bilioentéricas o biliodigestivas, pero que son espontáneas, y estas se producen cuando tenemos un paciente con una colelitiasis, o sea, presencia de cálculos dentro de la vesícula, pero la particularidad en estos pacientes es que se trata de cálculos relativamente grandes, por encima de 2 a 3 centímetros, de tal manera que este cálculo, siendo tan grande, produce una presión sobre la pared de la vesícula, va horadando progresivamente la pared de la vesícula y se comunica con una estructura que esté cerca de la vesícula, ¿no? Que lo más común es el duodeno, pero también puede ser el colon, puede ser un asa delgada, o puede ser incluso hasta el estómago cuando la vesícula se lateraliza demasiado. Pero son casos más raros. Lo más común es que la vesícula se siente por el peso del cálculo, el cálculo va horadando las paredes hasta que perfora la pared vesicular y agarra la estructura vecina, que es el duodeno, y también la perfora. Entonces eso produce una comunicación entre la vesícula y el duodeno en este caso, que es lo más común, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se establece la fístula bilioentérica o colecisto duodenal en este caso, ¿no? Como ya se establece la comunicación, es fácil que el cálculo que ha causado todo este problema pase al tubo digestivo y empiece a migrar a través del tubo digestivo, ¿no? Como es un cálculo relativamente grande, estamos hablando de un cálculo de 2.5 a 3 centímetros, va a encontrar una zona más estrecha y a ese nivel va a producir una obstrucción. ¿Cuál es la zona más estrecha?
la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Porque el intestino delgado, el yeyuno, ilion, todos es como un tubo, ¿no? Va pasando, va avanzando, va empujando, el intestino empuja el cálculo hasta que encuentra una zona estrecha que generalmente es la válvula ileocecal. En algunos casos, pacientes, por ejemplo, que tienen TBC intestinal de larga data, donde se producen cuadros de estenosis en algunos segmentos del intestino, puede producirse esa obstrucción en un nivel mucho más alto, ¿no? Que no es la válvula. Pero en general, el cálculo se enclava en la zona más estrecha, que generalmente es la válvula ileocecal. Entonces, eso produce un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Que se denomina, o que se llama ilio biliar, que no tiene nada que ver con el ilio mecánico, funcional, paralítico, como quieran llamarlo, ¿eh? No se confundan. El ilio biliar no es un ilio paralítico, metabólico, nada de eso. Es un ilio mecánico, es una obstrucción mecánica producida por un cálculo biliar, ¿ya? A eso se denomina ilio biliar. Otras causas volviendo al tema de fístula, ¿no? De la comunicación bilioentérica, es la incompetencia del esfínter de Oddi, ¿no? Generalmente en pacientes en los cuales se ha hecho una CEPRE y se ha hecho una papilotomía, o sea, se ha cortado la papila, o una esfínterotomía, donde se ha cortado el esfínter de Oddi, ¿no? ¿Ya? Y en esos casos, este esfínter de Oddi, que normalmente actúa como una válvula y impide el regreso del contenido del duodeno hacia la vía biliar, queda incompetente, de tal manera que el contenido duodenal puede regresar, pasar a través del esfínter de Oddi e invadir la vía biliar. En esos casos también puede presentarse aerobilia. No es lo común, pero es una causa poco frecuente, ¿ya? Bueno, pasando a otro tema, en relación a antibiótico profilaxis. ¿Saben lo que es profilaxis antibiótica, no es cierto? ¿Ya? Dice, la literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva de aparato digestivo es: A. Reducir el riesgo de peritonitis difusa postoperatoria. B. Prevenir la formación de abscesos intraabdominales. C. Reducir la tasa de infecciones postoperatorias de las heridas quirúrgicas. D. Prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias. Y E. Reducir la tasa de licencia de anastomosis en cirugía cólica o colónica. Bueno, si tienen claro el concepto de profilaxis antibiótica, la respuesta es obvia, ¿no? La profilaxis es justamente para prevenir una infección, una posible infección, ¿no? Si hablamos de una peritonitis difusa postoperatoria, ¿no? Reducir el riesgo de peritonitis difusa postoperatoria, en realidad ya no estamos hablando de una profilaxis antibiótica, sino de un tratamiento, ¿no? Prevenir la formación de abscesos intraabdominales son lesiones dentro del abdomen dependiendo del tipo de cirugía y de la contaminación que haya habido, entonces tampoco hablamos de profilaxis. La alternativa C, reducir tasa de infecciones postoperatorias de las heridas, esa es la que va de acuerdo al concepto de antibiótico profilaxis, ¿no? Lo único que buscamos con la antibiótico profilaxis, por ejemplo, en un paciente con apendicitis, no es de que voy a evitar la formación de abscesos residuales, ¿no? Porque eso no va a estar en relación al antibiótico, sino al procedimiento quirúrgico en sí. Pero sí, con el antibiótico voy a reducir la posibilidad de que la herida operatoria, que lógicamente por el mismo procedimiento de la apendicitis puede contaminarse, no infectarse y no contaminarse, entonces la profilaxis antibiótica va a hacer que la posibilidad de que se produzca la infección, a pesar de la contaminación, se evite, ¿no? Se evite la infección de la herida operatoria, ¿ya? Entonces eso va, y por lo tanto, la antibiótico profilaxis debe aplicarse antes, durante o después del procedimiento. ¿Qué opinan? Tiene que ser antes, pues, ¿no? Inmediatamente, ni tan antes ni tan alejado. La idea es que en el momento de la cirugía, en el momento que yo hago la incisión, el paciente ya tenga una concentración de antibióticos en sangre que me permita cubrir la posibilidad de que si se produce la contaminación se evite la infección, ¿ya? Entonces no le puedo dar, pues 6 horas antes de iniciar la operación no le puedo dar antibiótico, ¿no? Porque a las 6 horas ya la concentración del antibiótico en sangre va a ir disminuyendo. Tengo que darle por lo menos, o como máximo, dentro de las 2 horas previas a la incisión, ¿ya? Y la duración del antibiótico profilaxis tampoco pues es 2-3 días, ¿no? Es simplemente por un día. Es preoperatorio y 1 o 2 dosis adicionales en el postoperatorio, no más.
porque si yo le doy más de 24 horas ya no es profilaxis, sino ya es un tratamiento, ¿ya? Entonces, la profilaxis antibiótica solo ha demostrado reducir la tasa de infección de la herida quirúrgica, no de los abscesos intraabdominales, no de la dehiscencia de anastomosis, no de la contaminación intraabdominal, ¿ya? Ni tampoco infecciones urinarias ni neumonías, ¿ya? No tiene ninguna relación antibiótico profilaxis con estas patologías, solamente en relación a infección de herida operatoria. En relación a apendicitis, nuevamente, el dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis aguda se debe a distensión abdominal, estímulo del parasimpático, estímulo del simpático, irritación del peritoneo parietal, ilio secundario. Bueno, ya está resaltada ahí la respuesta, estímulo del sistema simpático, ¿no? Ustedes saben que cuando se inicia un cuadro de apendicitis, el paciente refiere un dolor, no lo refiere a la fosa ilíaca derecha, que es lo que comúnmente vemos, ¿no? Sino el paciente empezó aquí en la boca del estómago, un dolor tipo medio sonso que no lo puede definir, ¿no? Como una pesadez, algunos como una distensión, etcétera, ¿no? Ya, eso es por estímulo del sistema simpático. Ustedes saben que ahí está ubicado el plexo solar, ¿ya? El tipo de dolor en este caso no es el dolor parietal, típico de la apendicitis cuando uno hace el signo de McBurney, sino es el tipo de dolor visceral, ¿cierto? Entonces se inflama el apéndice y por las fibras aferentes que convergen a nivel de justamente el plexo solar es que se produce el dolor en esa zona, ¿ya? Ya cuando el cuadro avanza, cuando ya se produce una mayor inflamación del apéndice y se produce un compromiso del peritoneo parietal, ahí sí ya estamos hablando de un dolor ya de tipo parietal, ¿no? Y ahí es evidente ya, uno presiona al paciente en esa zona y el paciente salta hasta el techo del dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso ya cuando la apendicitis está más avanzada. El manejo más conveniente de la herida operatoria en apendicitis aguda con peritonitis generalizada, igual ya está marcado ahí, ya. Lo que decíamos, ¿no? En relación a antibiótico profilaxis, ¿no? Cuando uno hace la extracción del apendicitis, igual cuando hablamos con apendicectomía laparoscópica, uno trata de evitar la contaminación de la pared justamente para evitar, ¿no?, la infección de la herida operatoria. Pero muchas veces, a pesar de todos los cuidados que uno tiene, siempre se contamina y a la larga eso puede derivar en absceso. Lógicamente esto va a depender del estadio de apendicitis, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los estadios del apéndice, ¿no? La apendicitis, ¿no? ¿Cuál es el primer estadio? Flemonoso, ¿no? O congestivo, o catarral. Segundo estadio, supurado, ¿no? ¿Ya? O flemonoso. Tercer estadio, gangrenado o necrosis, ¿no? Y por último, el cuarto ya es la perforación, ¿no es cierto? Y ya cuando está en perforación hablamos de peritonitis, que puede ser localizada o puede ser generalizada. En una apendicitis congestiva, por ejemplo, difícilmente se va a producir una infección de herida operatoria, ¿no? Porque es un proceso localizado, bien localizado a nivel del apéndice, no hay secreción dentro de la cavidad, entonces difícilmente se contamina la herida y por lo tanto la infección de la herida operatoria es sumamente rara, ¿no? No imposible, pero es más rara. Pero un paciente con apendicitis complicada, donde hay peritonitis, hay pus dentro de la cavidad, entonces por más cuidado que uno tenga en cubrir la herida, siempre se produce la contaminación y por lo tanto la posibilidad de que produzca una infección de la herida es alta. Entonces, ante ese riesgo es mejor, según algunas escuelas, no todos comparten ese criterio, es mejor dejar la herida abierta, ¿no? Solamente cerrar el plano profundo, músculo aponeurosis, y el celular subcutáneo y la piel dejarlo abierto. ¿Para qué? Como ha habido una contaminación, eso me va a permitir hacer la curación diaria de la herida, hasta que yo tenga la certeza de que esa herida esté totalmente limpia y posteriormente ya lo pueda cerrar por segunda intención, ¿ya? Esa es la tendencia, ¿no? Es lo clásicamente aceptado. Actualmente ya eso también está en discusión, ¿no? Algunos dicen que protegiendo bien la pared, dando antibióticos, lavando bien la herida antes de cerrar la incisión, puedo prevenir la infección, ¿no? Eso, como le digo, es incisión, pero lo normalmente aceptado es dejar herida abierta para realizar curaciones y hacer un cierre por segunda intención, ¿ya? Lógicamente no es nada cómodo para el paciente pues tener la herida abierta y que todos los días le estén ahí refregando la herida, aparte que es doloroso, pues, ¿no? Pero
es lo aceptado, ¿no? No se acepta dejarla cerrar totalmente la herida por el riesgo de la infección, aunque algunos, como les digo, prefieren hacer o dejar la herida cerrada, ¿no? Dejar una herida cerrada con dren laminar tampoco es lo mismo que cerrarla. Semiabierta cerrada con dren es lo mismo que la cerrada con dren laminar. Y cerrada con infiltración de antibióticos no da ningún resultado, ¿ya? En cirugía la profilaxis antibiótica o antimicrobiana se aplica antes de drenar colecciones purulentas, conociendo el resultado del cultivo, proteger la piel usando antibióticos locales, convertir las heridas sucias a limpias, inmediatamente antes y durante la intervención. La alternativa ya está marcada, ¿no es cierto? Antes de drenar colecciones purulentas ya no estamos usando profilaxis, ¿no es cierto? Ya sería un tratamiento, ¿no? Si tiene una colección es un absceso y todo absceso debe ser drenado y además del drenaje hacer la cobertura antibiótica. Entonces ya no es profilaxis sino tratamiento. Conociendo el resultado del cultivo previo, si yo sé el cultivo, sé que hay una infección y por lo tanto ya no es profilaxis. Proteger la piel usando antibióticos locales. El uso de antibióticos locales no ha evidenciado mayor beneficio, ¿no? Los antibióticos tienen que ser parenterales. Convertir las heridas sucias a limpias, no hay forma de hacer esta conversión, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la última, ¿no? Inmediatamente antes, pues, antes de hacer la incisión y durante el acto operatorio, si es que la cirugía es muy prolongada, ¿no? Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es, ya lo hemos mencionado, menor dolor postoperatorio y por lo tanto un reintegro a las actividades normales en el más corto plazo, ¿cierto? Esto creo que ya lo hemos visto antes. Tratamiento laparoscópico, también lo hemos mencionado, es más eficaz en cuanto a la parte estética, dolorosa, etcétera, ¿no? Pero tiene la desventaja de ser mucho más cara, ¿no? En relación a costos, ¿ya? En hernias, bueno, también ya hemos mencionado esto algo, ¿dónde se localiza la tumoración de una hernia crural? Bueno, está marcado ahí desde debajo del ligamento inguinal. ¿Se acuerdan del triángulo de Hasselbalch? ¿No? Ligamento inguinal abajo, arriba y afuera los vasos epigástricos y por dentro los rectos, el borde externo del recto anterior, ¿no es cierto? Entonces, esa es para hernias inguinales, pero la hernia crural es una hernia especial, es mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? Y es una hernia que sale por debajo del ligamento inguinal, de tal manera que muchas veces el diagnóstico preoperatorio es a veces difícil, ¿ya? El diagnóstico generalmente es intraoperatorio, ya evidenciando el defecto herniario. Y muchas veces cuando operamos pacientes con una hernia y no podemos definir si es una hernia inguinal o es una hernia crural, a veces la manejamos como una hernia inguinal, operamos, le ponemos su malla, todo bien, ¿no? Sale el paciente de alta y a los 3, 4 a la semana el paciente regresa diciendo que nuevamente tiene la tumoración. ¿Qué ha pasado? Que en realidad no era una hernia inguinal, sino era una hernia crural que no la pudimos evidenciar en el momento operatorio. Entonces es importante tratar de hacer el diagnóstico preciso antes de la cirugía para ir preparado, ¿no? Y reparar la hernia crural y no tenernos estos contratiempos, ¿no? ¿Ya? Entonces es una hernia que sale por debajo del ligamento inguinal. El ligamento de Cooper está por encima del ligamento inguinal, no tiene nada que ver. El anillo inguinal profundo es hernia inguinal indirecta. El triángulo de Hasselbalch está en relación a hernias directas, ¿no? Y el anillo inguinal superficial, que es la salida del conducto espermático, ¿no? No tiene nada que ver con la hernia crural. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con hernia inguinal incarcerada de 1 hora de evolución? ¿Qué dicen? Bueno, ahí está ya está escrito, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Llega un paciente a la emergencia y le dice, tengo dolor y una tumoración en la región inguinal de 1 hora de evolución. ¿Qué hacen? Les voy a contar lo que hacía un cirujano, ¿no? Un cirujano que evitaba las cirugías, ¿no? Pues no evitaba porque las solucionaba, sino evitaba entrar a la sala de operaciones porque se corría las cirugías, ¿no? Entonces llegó un paciente, más o menos 6 horas de dolor y la tumoración, ¿no? Entonces, de hernia inguinal encarcelada. Viene el residente, todo empeñoso, por querer operar, pero no, lógicamente en la etapa de formación uno quiere operarlo todo lo que sea posible, ¿no? Y doctor, una hernia encarcelada, 6 horas de evolución, dolor, hay que programarlo.
no, ¿cómo lo vas a programar? Vamos a verlo. Van a verlo, efectivamente tenía la tumoración y lo que hace el cirujano es presiona, y ¡pum!, se metió la hernia. Y le dice el residente, pues no, ya ve, ya se redujo, quieres operarlo por uso, que no sé qué, y bueno, todo un escándalo. Resulta que le dan de alta al paciente y al día siguiente el paciente regresa ya con un abdomen peritoneal. Y había pasado que esa hernia estaba encarcerada efectivamente y con la presión han forzado el contenido hacia adentro, pero ya había compromiso vascular, ¿no? O sea, ya era una hernia estrangulada. Y como ya había sufrimiento vascular con el tiempo, eso se ha necrosado, se perforó y hace un cuadro de peritonitis. Entonces el paciente que pudo haberse operado y simplemente solucionar el problema de la hernia, ya tuvo que hacerse una laparotomía con resección intestinal y todo lo que ya, bueno, ustedes suponen, ¿no? Entonces, un paciente con una hernia encarcerada, la indicación es quirúrgica. Lógicamente, si estamos hablando de encarcerada, estamos hablando de una hernia que no se puede reducir. No estamos hablando de una hernia que ya está estrangulada, donde hay cambios de coloración, hay fiebre, hay dolor y todo eso. Porque una hernia estrangulada sí es tratamiento quirúrgico de emergencia, pero una hernia encarcerada puede ser de urgencia. O sea, me da tiempo para poder preparar bien al paciente y operarlo en la mejor condición posible, ¿cierto? ¿Ya? Pero ya cuando está estrangulada ya la cosa cambia, pues, ¿no? Porque probablemente ya voy a tener que hacer resección intestinal y anastomosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, algunos indican pues ponerlo al paciente de cabeza para que por gravedad la hernia se reduzca. En realidad no es lo indicado, ¿no? Relajantes musculares para que el anillo herniario se dilate, se relaje y pueda devolver. O en todo caso, se puede intentar hacer estas maniobras de reducir y poner al paciente en tren de Lembourg, ponerle su analgésico, su relajante, pero siempre dejando al paciente en observación. Porque si ha habido compromiso vascular del intestino, lo más probable es que ya se haya necrosado y que ese paciente regrese después con una perforación. Entonces, en esos casos es mejor dejar al paciente en observación, 6 horas, 12 horas. Si no tiene ninguna sintomatología, no hay dolor, le calmó todo, puede irse a la casa, ¿no? De no ser así, mejor es operarlo, ¿ya? Igual con antibiótico profilaxis, ¿dónde está localizado el punto de McBurney? Esto es más en relación a apendicitis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es el punto de McBurney? Es fácil, ¿eh? Lo han visto en cantidad. ¿Cuál es el punto de McBurney? Ombligo, espina ilíaca ahí, tercio externo con tercio medio, ¿no es cierto? Es el punto de McBurney. Hay una serie de puntos, Lange, Monro, todo eso, pero el más conocido es McBurney, ¿no? Y en realidad, que yo no soy partidario de aprenderme los nombres, este es el más conocido. La idea es de que ustedes sepan reconocer cuándo es un signo peritoneal, ¿no? Porque la localización va a depender más de cómo está ubicado el apéndice, ¿no? Ustedes saben que el apéndice puede estar hacia abajo, hacia arriba, detrás del ilion, en el retroperitoneal, ¿no? O sea, retrocecal, etcétera. Entonces, el punto de McBurney no siempre se va a presentar como tal, ¿no? Incluso si es retroperitoneal o retrocecal, probablemente no tenga punto de McBurney, ¿ya? Entonces, no se confíen tanto de este signo, ¿no? ¿Ya? Del tercio lateral y tercio medio de la línea del ombligo a la espina ilíaca anterior superior, ahí lo tienen, ¿no? Ombligo, espina ilíaca, 3 tercios, tercio medio y tercio externo es el punto de McBurney, ¿no? El morro es el tercio medio con el tercio interno, ¿no? El morro es la línea que va en la línea medio clavicular y que se cruza con esta línea que va del ombligo a la espina ilíaca, ¿no? Y así hay una serie de nombres, ¿no? Pero como le digo, lo más importante es que la localización del dolor va a depender de la ubicación del apéndice. Tratamiento de apendicitis aguda. Para un paciente con antecedente de nefropatía crónica y apendicitis aguda perforada con peritonitis localizada, ¿cuáles las siguientes alternativas de manejo es la correcta? Ya, imagínense, un paciente nefrópata, o sea, con insuficiencia renal, que tiene una apendicitis complicada, ¿no? Pero con una peritonitis localizada, o sea, todo el cuadro está, digamos, focalizado. ¿Qué hacen en ese caso? De cajón tienen que sacar el apéndice, ¿no es cierto? Una apendicectomía. ¿Qué más? Probablemente haya IPUS, hay que hacer un lavado. Y si hay que hacer un lavado, siempre quedan residuos, entonces hay que hacer un drenaje, ¿no?
A eso tienen que agregarle ¿qué cosa? Antibióticos, ¿no es cierto? Entonces esa sería más o menos la secuencia. Entonces las alternativas que tenemos: apendicectomía, drenaje y amicacina, metronidazol por 48 horas. No habla nada de lavado. Algunos obvian el lavado, no simplemente hacen una limpieza con gasa, pero debería ser un lavado. ¿Ya? Exacto, ¿no? Pero el hecho de que mencionan ahí amicacina va contra la nefropatía, ¿no? Le estaríamos acentuando la nefropatía y condenando al pobre paciente. Apendicectomía, drenaje y asociación de amicacina y metronidazol por 7 días, lo mismo que el anterior. Apendicectomía, lavado de cavidad, asociación cefuroxima, clindamicina por 7 días. Podría ser. ¿Ya? Alternativa D que está marcada: apendicectomía, drenaje y asociación de cefuroxima y metronidazol por 7 días. ¿Qué opinan? Esa es la alternativa, ¿no? La respuesta. Apendicectomía, drenaje y antibiótico profilaxis con cualquiera de los esquemas mencionados. Con cualquiera significa incluir amicacina. Entonces no es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces la disyuntiva está entre C y D, ¿no? A pesar de que D ya está marcado. La C es apendicectomía, lavado de cavidad y asociación de cefuroxima y clindamicina. ¿Qué opinan? No habla de drenaje. En lugar de drenaje habla de lavado de cavidad. ¿Qué opinan? ¿Ah? La apendicectomía de cajón. Tienen que sacar el apéndice, ¿no es cierto? Ya, el lavado. ¿Hacen lavado o no hacen lavado? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Hable pues. ¿Hacen lavado o no hacen lavado? Exacto. Es una peritonitis localizada. En general no está indicado el lavado en peritonitis localizada. ¿Por qué? Porque si es localizado significa que el organismo ha reaccionado y ha tratado de bloquear la diseminación de la secreción o de la pus. Entonces, si yo hago el lavado, lo que voy a hacer es diseminar todo ese contenido hacia todo el abdomen. Por eso les decía, algunos prefieren hacer simplemente limpieza con gasa. O en todo caso, si voy a hacer lavado, aislar bien la zona, ¿no? Con gasas y hacer un lavado local. ¿Ya? Pero acá no me dice nada de lavado local. Entonces, cuando hablan de lavado de cavidad, significa lavar toda la cavidad. Pero eso implica, como les digo, diseminar el contenido, pus, secreciones, etcétera, a todo el abdomen, con el riesgo de que se disemine la infección o la infección residual. Entonces, en estos casos, peritonitis localizada no está indicado el lavado de cavidad. Si le dijesen lavado local, ahí sí. ¿Ya? Pero acá está lavado de la cavidad, significa lavado de toda la cavidad. ¿Ya? Entonces, por esta indicación es que la respuesta D es la más adecuada, ¿no? Simplemente así, apendicectomía, saco el apéndice, limpio con gasa la zona y le dejo un dren para que el residuo salga por el dren y empiezo los antibióticos. ¿Está bien? Si me dijesen peritonitis generalizada, ¿no es cierto? Ahí sí tendría que hacer un lavado, ¿no? De toda la cavidad. ¿Ok? Bueno, aquí está el tratamiento, bueno, el quirúrgico, ¿no? En apendicitis complicada no están indicadas la Rocky Davis ni la de McBurney, ¿no? Cuando es una apendicitis complicada siempre está indicada una incisión mediana infraumbilical, ¿no? La idea es tener un buen acceso, poder hacer un buen lavado y dejar buenos drenes, ¿ya? Solamente hago la Rocky Davis o la de McBurney, las incisiones, cuando es una apendicitis no complicada, o sospecho una apendicitis no complicada, ¿no? Una apendicitis de poco tiempo de evolución, donde no hay signos peritoneales, hay dolor bien localizado, me arriesgo a hacer una incisión pequeña, ¿no? Pero ahora con la laparoscopía ya pues desapareció todo esto y simplemente entro por el ombligo, veo cómo está y de acuerdo a eso coloco mis otros trócares, ¿no? ¿Ya? Y el drenaje por contravertebral, aunque esto del drenaje también ya, como creo que en algún momento le mencioné, también está en discusión. Algunos ya no colocan drenaje, simplemente hacen una buena limpieza de la cavidad y empiezan con